Hola, ¿cómo están mis queridos amigos? Hoy vamos a compartir juntos la lección 192 de un curso de milagros que nos dice: tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Hoy se acaba todo eso que te ha preocupado a lo largo de la vida. ¿Para qué he nacido? ¿Cuál es mi misión en el mundo? ¿Cuál es mi propósito de vida? Hay una respuesta que nos abarca a todos. Ya sé que cada uno de nosotros tiene dones, atributos divinos que nos han sido dados para cumplir una función concreta en este mundo. Hay personas que tienen habilidad con las manos, hay personas que con la palabra. Esos dones son todo eso que hacemos sin darnos cuenta, lo que hacemos en nuestro tiempo libre, lo que surge naturalmente de nosotros. Descubrirlo es muy importante porque no nos damos cuenta, lo hacemos tan natural. Generalmente son los demás los que nos halagan y nos dicen: uy, qué bueno esto que haces, qué rico, qué bien te sale esta comida, qué prolijo que sos, qué preciso que sos cuando haces informes, no sé, distintos dones que cada uno de nosotros tiene. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Eso serían como funciones concretas en el mundo. Pero hay una función que nos abarca a todos, que es la única realmente que Dios quiere que hagamos. Y hoy, una vez más, nos los dice. Pero hoy nos clarifica, esa es la única función que Él quiere que hagamos. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. A ver si vas dándote cuenta cuál es, antes de que yo te lo diga. Antes de que lo lea: la santa voluntad de tu Padre es que tú lo completes y que tu ser sea su Hijo sagrado, por siempre puro como Él, creado del amor y en Él, preservado, extendiendo amor y creando en su nombre, por siempre uno con Dios y con tu ser. ¿Mas qué sentido puede tener tal función en un mundo de envidia, odio y ataque? Si esa es nuestra función, si Dios quiere que lo completemos y extendamos amor, creando en su nombre y desde nuestro ser, obviamente que nos molestan, para cumplir nuestra función, un montón de agregados psíquicos que tenemos en nuestra mente, que tapan nuestra mente, que no son la naturaleza verdadera de la mente de Dios en nosotros. Tienes, por lo tanto, una función en el mundo de acuerdo a sus propias normas. Pues, ¿quién podría entender un lenguaje que está mucho más allá de lo que buenamente puede entender? El perdón es tu función aquí. O sea, nuestra función aquí es el perdón. Te tengo que recordar nuevamente qué es el perdón, porque siempre lo confundimos con el perdón desde la separación. Yo perdono a los malvados porque yo soy buena. No, el perdón es la corrección de tu mente. Eso es el perdón. Los demás nos ayudan a ver cuáles son los errores de nuestra mente, partiendo de la base de que son nuestra proyección. Ese hermano que actúa muy mal con vos, el que te trata mal, el que te traicionó, el que te envidia, el que pone obstáculos en tu camino, esos seres que parecen endemoniados están representando justamente nuestras debilidades, nuestras creencias equivocadas, esa parte nuestra egoica que está ahí en las sombras, esa parte que no confía en Dios, esa parte que desconoce, que se desconoce a sí misma como hija de Dios. Porque ni bien tomás conciencia de quién sos, de tu inocencia, de tu santidad, de tu resplandor, no podés tener miedo. Entonces no podés atacar al otro, no lo ves. Es más, desaparecen, porque no tienen razón de ser ya. Porque a partir del momento en que estamos en santidad, en mente pura, lo único que podemos proyectar es luz.
Y entonces a nuestro alrededor empiezan a pasar cosas buenas. Entonces cada vez que hay alguna molestia, que las hay todos los días, mientras tengamos este cuerpo, no te creas que va a ser todo color de rosas. Pero eso que aparece, esa situación cercana o social o algo que a vos te preocupe, eso tiene que ver con una sensación de separación interna y tiene que ver con la creencia de que este mundo es real, con creerme esta tenebrosidad del mundo. Entonces, cuando aparece la molestia, es una oportunidad para el perdón. Es la única función que tenemos que realizar aquí en este mundo. Porque Dios quiere que lo completemos. Dios quiere que seamos la creación que Él hizo, que es perfecta. Es más, sabe que no dejamos de ser perfectos. Simplemente nos hemos dormido. Simplemente hemos velado nuestro ser con una personalidad egoica, con una hipnosis colectiva, que vaya a saber quién se ocupa de acrecentarla. Pero nuestra función aquí es debilitar todo eso, debilitar todas las fuerzas del mal, todas las fuerzas del miedo, no potenciarlo, no. Nuestra función es resplandecer en luz, y solamente a medida que vamos pescando todas esas negatividades o todos esos apegos o todas esas cosas que pueden tener que ver con enfermedades, con muertes, con esas cosas cotidianas, pandemias, lo que se quiera llamar, eso que aparece en el afuera está dentro mío, en mi universo personal está, aunque parezca que lo social es de otro. No, estoy inmersa aquí. Entonces es mi función perdonar también eso, con ese poder interior que Dios me dio. Pero como estoy tan obnubilada, que no puedo creer ciegamente en mi poder, entonces recurro al Espíritu Santo para que lo haga Él por mí. Pero la que tiene que tener la voluntad de entregarlo al Espíritu Santo, todas esas cosas que voy descubriendo, soy yo. Esa es mi función, es mi responsabilidad. Y hoy vamos a tomar conciencia de esa función. El perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo. ¿Qué es lo que es desconocido en el cielo? La enfermedad, las críticas, las quejas, las agresiones. Bueno, el perdón contempla dulcemente todas las cosas que son desconocidas en el cielo y las ve desaparecer. Cuando tu mirada es así luminosa, esas cosas van desapareciendo y de esa manera deja al mundo como una pizarra limpia y sin marcas en las que la palabra de Dios puede ahora reemplazar a los absurdos símbolos que antes estaban escritos allí. El perdón es el medio por el que se supera el miedo a la muerte, pues ésta deja de ejercer su poderosa atracción y la culpabilidad desaparece. El perdón permite que el cuerpo, nuestros cuerpos, sean percibidos como lo que es. ¿Qué es un cuerpo? Un simple recurso de enseñanza del que se prescinde cuando el aprendizaje haya terminado, pero que es incapaz de efectuar cambio alguno en el que aprende. Usaremos este cuerpo. Cuando ya no nos haga falta, lo desecharemos. Y entonces ya no tendremos cuerpo. Eso que llamás muerte no es muerte. Es un cuerpo que se desecha, porque se pasa a otro estado. Ojalá todos podamos ver a nuestros seres queridos supuestamente fallecidos como resucitados, como iluminados, como despertados. Tenemos que cambiar tantas cosas de nuestra mente. En eso estamos. Muy bien. Entonces, todos estos temores encarcelados en este cuerpo, proyectados en el afuera,
o proyectados en el mismo cuerpo a través de una enfermedad, todo eso lo entregamos al perdón. Esa es la única función aquí. Pedirle al Espíritu Santo la corrección de nuestras mentes para que cambie todos esos patrones mentales cerrados, todas esas ilusiones de separación, todas esas ilusiones de este mundo de complicación y conflicto y de miedos en paz. Y eso es instante a instante. ¿Te resultó pesado hacer las lecciones? A veces eran 2 veces al día, a veces 4, a veces 1 vez por hora. Bueno, estas lecciones no te dicen cuánto tiempo lo tenés que hacer. Creo que ya nos hemos acostumbrado a hacerlo por la mañana y por la noche, sí o sí un tiempito dedicarle a la introspección de la lección. Pero ¿sabes por qué no te habla de un tiempo determinado? Porque es todo el día aplicarla, es un conocimiento. Ya estamos empezando a entrar en la serie del conocimiento directo de Dios. No, estas lecciones nos van acostumbrando a la segunda etapa del curso, que viene después de la 220, en la que es una conexión. Igual Jesús sabe que de vez en cuando nos tiene que dar alguna lección más disciplinada, pero bueno. Entonces vamos a hacer las prácticas bien. Nos habla en esta lección de la ira, por ejemplo, es lo más común. Porque si yo te digo, ¿reconoces tus miedos? Y me vas a decir 2 o 3. Pero la ira la identificamos fácilmente, porque es esa efervescencia, esa se disfraza a veces de otras cosas, de intolerancia, de necesidad de justicia, bueno, todo es ira. Pero la ira está tapando miedos también, Entonces nos habla acá de la ira, por ejemplo, y la necesidad de la desaparición, porque es lo que nos lleva a los ataques, a la defensa-ataque. Necesitamos el perdón para percibir lo correcto del mundo. A ver, vamos a leer este párrafo, por ejemplo. Una vez que la ira haya desaparecido, podrás percibir que a cambio de la visión de Cristo y del don de la vista no se te pidió sacrificio alguno. O sea, realmente a veces tenemos miedo de hacer estas prácticas por si perdemos algo de este mundo. Y no, lo que nos haga bien no lo vamos a perder. Y que lo único que ocurrió fue que una mente enferma y atormentada se liberó de su dolor. ¿Es esto indeseable? ¿Es algo de lo que hay que tener miedo? ¿O bien es algo que se debe anhelar, recibir con gratitud y aceptar jubilosamente? Somos uno, por lo tanto no renunciamos a nada, y Dios ciertamente nos ha dado todo. A veces hasta da vergüenza no sentir dolor a algunas personas. Nos enjuiciamos hasta por no sentir dolor en circunstancias que habría que sentirlos, no sé quién lo dice. Todo eso hay que mandarlo al perdón. No obstante, necesitamos el perdón para percibir que esto es así. Sin su benévola luz andamos a tientas en la oscuridad, usando la razón únicamente para justificar nuestra furia y nuestros ataques. Nuestro entendimiento es tan limitado que aquello que creemos comprender no es más que confusión nacida del error. Yo supongo que ya a esta altura, cuando hablamos de ira, de todas estas actitudes de ataque, ya no estás pensando tanto en los que te rodean, ¿no es cierto? Porque al principio, cuando empezamos a estas prácticas, uno dice, sí, mirá, mi papá, mi hermano, qué agresivos que son, qué violentos, y veo el error en el otro. Ya a esta altura te vas dando cuenta que esas personas están representando iras contenidas tuyas, que no reconoces. Bueno, no importa. La única forma de enviar al perdón todas estas emociones es decir, y bueno, si lo veo afuera, voy a creer que es proyección mía y pido el perdón de mi ira, de todo lo que esa situación me hace vivir, porque si me están siendo violentos conmigo, me genera una violencia adentro, ¿o no? Entonces, si me genera violencia a mí, es porque hay violencia en mí. Si me genera depresión en mí, es porque hay depresión en mí. Lo que me genera la situación es lo que envío al perdón y pido que sea corregido. Y voy a bendecir
A veces se interpreta mal, pero le voy a agradecer, vamos a decir así, voy a agradecerle a esa persona que haya llevado la carga mía que yo no podía ver. Y le voy a decir, ya no hace falta que sigas haciendo ese rol conmigo. Ya lo aprendí, ya lo aprendí. Y cuando estés en paz, le extendes paz también a esa persona que representó ese papel, ¿por qué no? Entonces, en lugar de juzgar a los que te hacen daños, nos dice el curso de milagros, por lo tanto, no mantengas a nadie prisionera. Libera en vez de aprisionar, pues de esta manera tú quedas libre. Los pasos a seguir son muy sencillos. Cada vez que sientas una punzada de cólera, debes reconocer que sostienes una espada sobre tu cabeza. Esta te atravesará o no, dependiendo de si eliges estar condenado o ser libre. O sea, hagamos de cuenta que llevamos una espada así que nos va apuntando acá. Y entonces, cuando condeno a alguien, la espada entra en mí. Cuando libero a alguien, la espada se aleja. Se convierte en azucenas blancas, que perfuman mi aura, que perfuman mi vida y hacen atraer situaciones de paz. Así pues, todo aquel que aparentemente te tienta a sentir ira representa tu salvador de la prisión de la muerte. Por lo tanto, debes estarle agradecido en lugar de querer infligirle dolor. Bueno, lo que estábamos diciendo. Bueno, yo creo que con toda esta fervorosa explicación no hace falta más que un breve momento para entrar en una oración de agradecimiento al Espíritu y permitirnos que entre ese conocimiento que nuestro ser hizo que hoy escucháramos. ¿Cuál es mi verdadera función aquí? ¿Cuál es la función que Dios quiere que ejerza? Sentí la voz de Dios diciéndote, hijo mío, la única función que quiero que desempeñes es el perdón. Corrige tu mente. Sé luz en el mundo. Complétame. Y corrigiendo tu mente, inevitablemente sanará la mente colectiva. Se expandirá tu luz. Serás el reflejo de la mía. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Por eso hoy voy a ser misericordioso, ya que el Hijo de Dios es digno de mi misericordia. Y todos somos el Hijo de Dios. Jesús nos pide que aceptemos el camino de la libertad ahora. Yo no voy a negarme ya. El amor que Dios Padre le profesa a Jesús es el mismo que nos profesa a nosotros. Nuestra única función aquí en la tierra es perdonarlo. Perdonarlo todo. Y así volver a aceptar mi verdadera identidad como hija de Dios.
Soy tal como Dios me creó. Mi hermano es tal como Dios lo creó. Y yo soy lo que Él es. Perdono hoy a mis hermanos todos sus pecados, porque son los míos. Soy uno con Él. Inspiro profundamente, exhalo, abro los ojos. Gran lección, contundente lección. A cumplir nuestra función, hermanitos, ¿sí? Hasta mañana.